Un hermoso y ya lindo miércoles. Y hoy, un título excelente para aquellos que creemos en realidad en Cristo. Y en la cual hoy podemos decir, como dice el título, nuestro defensor. En realidad, Cristo es eso para nuestra vida. Nuestro defensor y protector. Así es de que en este estudio, pues también mi colega y hermano, el pastor Raúl Reyes, estará llevándonos acerca de esta hermosa lección. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias por permitirme y darme la oportunidad de compartir el estudio de la escuela sabática. Amén. Hermoso, pastor. Yo creo que es un privilegio, pastor, ¿verdad? Porque compartir la escuela compartir la escuela sabática a través de nuestro canal. Yo sí, siempre cuando recibo invitado, pastor, yo temblaba. Temblaba también en las cámaras, me ponía nervioso. Pero hoy todavía me pongo nervioso, pero ya menos. Sí, ya se ve más tranquilo. Pero gracias, pastor, gracias. Y gracias a nuestros hermanos televidentes que nos siguen a través de nuestro hermoso canal 44.8. Gracias, hermanos, por seguirnos todos los días. Es que les seguimos invitando a que nos sigan acompañando a través de este canal con nuestro hermoso estudio de la escuela sabática, y corran la voz con nuestros hermanos o sus vecinos, compañeros de trabajo. Corran la voz que tenemos un canal y es totalmente gratuito. Y si tienen la oportunidad de regalarle un folleto de esto, regálenselo. Y así es que gracias, pastor. Quisiera que vayamos a orar, pastor, de entrar lleno a la lección. Bueno, sí, pero antes me gustaría recordarles que ya estamos escasos unos 16 días para dar apertura a nuestro gran teletón que habremos de tener para recaudar esos fondos para este año 2024, para seguir en realidad proclamando este mensaje, que es un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, un mensaje de compasión y de anuncio al mundo entero de que el Señor está pronto a regresar. Por eso, síguenos sintonizando y Dios quiere en realidad que alcancemos el propósito para que este año 2024, según la voluntad de Dios, podamos continuar declarando la verdad presente. Así es de que no te pierdas y la oportunidad de ser ese portador para este febrero que iniciamos en esta campaña de este hermoso teletón. Y sin más, pastor, ahora sí, vamos a la oración y llévenos usted en oración. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre, Señor. Le damos gracias, le damos la honra, la gloria, la adoración y la alabanza, mi Señor, porque solamente tú eres digno, mi Señor. Bendito Padre, gracias por el privilegio que nos das de poder seguir con la escuela sabática. Gracias por el pastor Víctor. Gracias porque podemos ver, Señor, que tú lo sigues restaurando, Padre Santo. Gracias, Señor, y sabemos, Señor, que tú lo vas a restaurar porque tú no dejas nada incompleto, Señor. Cuando empiezas una obra en nosotros, la terminas, bendito Padre Santo. Así es, Señor, que te pedimos que tu Santo Espíritu hoy sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Que nosotros solamente seamos el medio y el instrumento que tú uses, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, pastor. Pastor, interesante que dice defensor y libertador. Vemos, pastor, que a través de los siglos Dios ha estado ahí con el pueblo de Israel cuando cruzó el mar. Dios sacó al pueblo desde Egipto, va a pasar la esclavitud. Lo sacó de ahí, de la esclavitud, y cuando los hizo que cruzaran el mar, Dios iba con ellos. Cuando se abrió el mar, Dios estaba ahí. Dios lo libertó, no lo libertó Moisés. Fue Dios con su poder. Solamente Moisés, pastor, fue un instrumento que Dios usó, pero siempre Dios atrás de todo eso. La luz que alumbraba
al pueblo en la noche era el mismo Cristo Jesús. La nube que iba sobre ellos, cubriéndolos del calor durante el día, era el mismo Cristo Jesús. El mismo Cristo Jesús era quien los iba guiando, ¿verdad, pastor? Por en medio del desierto durante el transcurso de esos... ¿Cuántos años fueron, pastor? Que cruzaron 40 años, ¿no? 40 años. Dios iba a través de ellos y aún nosotros podemos entender que es el mismo Cristo Jesús, el de ayer y el de hoy, que aún sigue dando libertad, pastor. Es el mismo Cristo Jesús que cuando uno le acepta, pastor, como nuestro Señor y Salvador personal, es el mismo Cristo Jesús, cuando uno le acepta, que rompe esa cadena, ese yugo de opresión que uno ha traído cargando por añales, pastor. Y es el mismo Cristo Jesús que nos da esa libertad, pastor. Qué hermoso, ¿verdad, pastor? Pero quisiera que me acompañaran a 1 Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 4. 1 Corintios 10, versículo del 1 al 4. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, aquí dando un recordatorio, ¿verdad, pastor? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo Jesús. Vemos, pastor, que a través de esta gran peregrinación, el mismo Señor Jesucristo caminaba con ellos, iba por delante de ellos. Que el mismo Señor Cristo los libertó, y que es el mismo Cristo Jesús que aún sigue libertando a todo aquel que quiera venir y quiera ponerse bajo su protección, pastor. Pero quisiera que nos acompañaran también, que nos ponieran los hermanos Salmos capítulo 114. Todo el capítulo, Salmo 114. Es todo el Salmo, vamos del 1 hasta adelante. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel es su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos, que tuviste, oh mar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás, oh montes, ¿por qué saltáis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanques de aguas y fuerte de aguas la roca. Wow, vemos, pastor, el poder y las maravillas de nuestro Dios. Wow, qué hermoso, pastor, que con solamente decir toca la roca y salió agua. Vemos, pastor, la protección de Dios, y que aún, pastor, esas promesas aún siguen vigentes y seguirán vigentes, y son para cada uno de aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Por eso el tema de hoy, defensor y libertador. Sabemos, pastor, como ya lo dije hace un momento, que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, Él nos rompe esas cadenas. Él nos quita esa carga, pastor, que traemos cargando por años. Yo creo que muchos, pastor, de los que hemos venido a conocer el Evangelio y que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, en el momento que nosotros le aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal, yo creo que sentimos que esas cargas cayeron. Cuando yo, pastor, acepté a Jesús como mi Señor y Salvador personal, que fue en un estudio bíblico precisamente, esa tarde me acuerdo que algo cayó de atrás de mis espaldas. Yo me sentí libre, algo pasó, pastor, no sé cómo explicarlo, pero algo pasó, mi vida dio un giro de 180 grados. Algo pasó, era algo como que se me hubiera libertado.
Sentí que se rompieron esas ataduras, ese yugo de opresión, esas cadenas que yo tenía cargado por años, pastor. Por años. Y hasta hoy, pastor, yo me siento libre y tengo esa libertad de ir a Dios. Ya no siento ese peso, esa angustia, ese miedo que yo sentía antes. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús me ha libertado. Amén. Amén. Yo lo que puedo ver, Pastor Raúl, es esa conexión, ¿no?, de estas dos citas que usted dio en 1 Corintios y el salmista David. Cómo los dos llevan realmente el salmista a entender la liberación que hizo del pueblo de Israel aquel Dios todopoderoso. Y Pablo llevando al recordatorio a los judíos de ese tiempo de aquel gran hombre que había estado con ellos, de aquel hombre que había llegado para libertar del pecado a este pueblo y a la humanidad del mundo entero. Los lleva a recordar las historias pasadas, así como el salmista. Los lleva a recordarles y agradecer a Dios de cómo aún la misma naturaleza que en las manos de Dios es controlada. El mar, inmensas y profundidades que había en esa agua, se abrieron por el poder de Dios, abrieron paso al pueblo del Señor para librarlos del peligro y de la muerte de los egipcios que venían atrás de ellos. Aún Moisés, no nomás es que el mar se abrió, les recuerda aún que a través del cruce del desierto había una nube que los guiaba, una nube que los protegía de la inmensa temperatura o del frío que sucedía en el desierto. Aún allí, enfrente de la conquista, estaba algo que intervenía la entrada al pueblo de Israel para alcanzar la victoria, que era el río. Pero aún ese río también detuvo sus corrientes por el poder de Dios. Y el pueblo de Dios, nuevamente, como fue en el mar, así pudo cruzar. O sea, en pocas palabras, podemos ver que en aquello imposible para el hombre, para Dios es posible. Por eso nosotros necesitamos comprender realmente el poder del Dios al cual alabamos. No tenemos que flaquear en nuestras debilidades, sino confiar en la fortaleza de Dios, el saber que Él lo puede todo, que nosotros no podemos, pero si es la fe y la voluntad de Dios, Dios obrará, porque ve en realidad aquella fe de su Hijo, aquella sinceridad, aquella confianza. Y puede ser que ahí estás tú luchando, no sé, contigo mismo, con otro, con aquellos, y creyendo que ya nada se puede hacer. Clama a Dios. Dios es dueño de la naturaleza. Dios controla todo lo que tú crees que tú no puedes. Mira, ¿te recuerdas la historia de Jesús allí cuando dormía tranquilo en el barco? Sus amigos estaban pescando, iban con él cruzando ese lago, pero vinieron olas grandes, tempestades que empezaron a sacudir la barca, tuvieron miedo, desconfiaron en un momento de aquel hombre que iba con ellos, que empezaron asustados a gritarle, y él se levantó y dijo: hombres de poca fe. Sabes, mi hermano,
La fe es lo que lleva la seguridad a confiar que ese Dios, ese Cristo, está siempre al pendiente de sus hijos. Vuelvo a decir, como lo he dicho esta semana, no nos deja solos. Él está siempre con uno. Él allí está en todos aquellos momentos de desesperación, quizás a veces de incredulidad que uno pueda tener, pero Dios ahí está. Dios, si hay algo que ama, es al ser humano. Si hay algo que desea que esté un día con Él, es al ser humano. Por eso dio lo único que tenía, a su Hijo. Y su Hijo nos mostró a través de su vida quién es Dios. Cuánto amor tiene Dios por cada individuo en esta tierra. Dios en realidad es un Dios que espera vernos un día ante su presencia. Pero yo siempre he dicho que esto no depende de Dios. Sí, Dios tiene el poder, pero Dios no nos quiere obligar a que lo amemos a la fuerza. Hay que amar a Dios por tu propia decisión, porque tú en realidad crees en Él y quieres en realidad adorarle. Mira cómo lo expresa el espíritu de profecía en el libro El deseado perdón de todas las gentes, en la página 302. Dice: así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. ¿Entiendes? ¿Entiendes en verdad el propósito de este consejo? Si los discípulos hubiesen confiado en Él, habrían sido guardados en paz. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús, y únicamente cuando desesperando de lo que podían hacer, se volvieron a Él, pudo ayudarles. ¿Te acuerdas de la historia que te conté? De ese barco. Mira, vamos a ver la otra parte, esta segunda parte que nos dice allá, la segunda cita. Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. Fíjate, tú venías de dormir. No había en sus palabras ni en su mirada el mejor vestigio de temor. ¿Te imaginas? Las olas levantándose, el agua entrando en el barco y los gritos desesperados de sus amigos. No, él tranquilo, porque no había temor en su corazón. Y vaya que cuando el corazón se atemoriza, todo el cuerpo tiembla. Jesús confiaba en el poder del Padre. O sea, Jesús no confiaba en su poder. Era Dios, sí, es verdad. Nunca perdió la divinidad. Pero Él quiso a través de sus actos mostrar al hombre que el que tiene el poder y la fuerza y el vigor es Dios. Y Él, allí en ese momento de peligro, según el agua amenazaba con hundir el barco, Él les dio con su reacción en su rostro esa tranquilidad, esa compasión, en realidad esa confianza en su Padre. Por eso dice, descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios, y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Ahora entiendes, mira, así como Moisés no abrió el mar, pero la fe de Moisés, el saber que la promesa, simplemente Dios le dijo, extiende tu brazo, háblale tú, y el mar se abrió. No fue el poder de Moisés, fue el poder de Dios, así como Cristo. Amén. En ese lugar. No fue el poder de Cristo, fue el poder del Padre que estaba seguro
en la fe del Señor Jesucristo. Amén. Oh, mi hermano, cuántas maravillas a veces decimos hacer. No, nosotros no hacemos maravillas. No. El que hace las maravillas es el Dios del cielo, por la fe de su Hijo, que cree y confía en Él. Mira esta última cita. Dice acá, la vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Amén. Mira, qué lindo, ¿verdad? En realidad, que todo se lo demos en sí al Señor Jesucristo. No hay nada que el hombre haga sin la voluntad de Dios. Así es de que aún tus oraciones, cuando hacemos ungimientos, el enfermo se levanta, el enfermo se le va la enfermedad, el temor, el tumor o el cáncer que tiene, no es por la oración de aquel pedido, sino es por la fe del enfermo en la confianza en Dios. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde y que aumente tu fe en Él.